El justnaturalismo es una doctrina que afirma que existe una serie de derechos inherentes a la naturaleza humana. En el derecho romano se clasificaba al derecho en dos o en tres partes. El derecho equitario era el derecho individual y personal de los ciudadanos de Roma. Respecto del derecho natural se establecían dos categorizaciones diferentes. Para Gallo, el derecho natural o de gentes era un mismo derecho y representaba nada más y nada menos que al derecho internacional de la época. Y ese derecho era aquel que la razón natural le había enseñado a todos los hombres. Quod naturalis ratio inter omnis homines contites. Para Paulo, el derecho natural, distinto del derecho internacional, era aquel que la naturaleza le había enseñado a todos los animales. Quod natura omnia animalia docuit. Y por ello, con el derecho natural, se identificaban cosas como dormir, comer, reproducirse, las funciones animales típicas y poco más que eso. ¿De dónde surge la justificación a la idea de que los seres humanos tienen derechos inherentes a su naturaleza? Eso se explica a través de dos formas de justnaturalismo: el justnaturalismo teológico y el justnaturalismo racionalista. Como expliqué en el video anterior, el cristianismo es una forma o surge como una nueva forma de aplicar o interpretar la ley de Moisés y no como una nueva religión. ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. De todas maneras, esa forma de interpretación de la ley era justnaturalista, un justnaturalismo teológico. ¿De dónde surge la posibilidad de que el hombre tenga derechos inherentes de acuerdo a su naturaleza? Pues bien, por su dignidad, la dignidad que le ha dado Dios. Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Como todo en la religión hebrea y también en la cristiana, surge del libro del Génesis. Luego de que Adán y Eva comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, descubren que están desnudos y se cubren con hojas de parra. Cuando Dios descubre que habían desobedecido, los expulsa del jardín del Edén, les quita las hojas de parra y los cubre con pieles de animales. Oiga, no debe precipitarse porque Dios es amor, ¿verdad? Recuerdo cuando mi profesor de filosofía en el Colegio Domingo Savio, Gustavo Morelli, a quien aprovecho para mandarle un abrazo grande, nos contaba que esto hacía referencia a la dignidad del hombre. La dignidad que el hombre se da a sí mismo. Cuando digo yo valgo esto, no sirve de nada, no vale nada. La única dignidad que vale es la que nos da Dios, con la que nos viste. Aunque la mayoría de las religiones sostienen que la razón humana es incapaz de descubrir el plan secreto de Dios, los justnaturalistas de origen teológico sostienen que es posible reconocer ciertos derechos básicos que vienen de, precisamente, la investidura que nos da Dios. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad física. La moral, que viene precisamente enseñada por el propio Dios a través de su libro, es la que nos marca qué es justo y qué es injusto dentro de un sistema jurídico. Es la moral la que nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y luego se dicta la ley. El problema más grande del justnaturalismo teológico es que al ser una moral única de un Dios único, la moral se vuelve un absoluto y por tanto es imponible a cualquiera que piense distinto.
Esto ha significado demasiadas muertes a través de diferentes procesos, desde la Inquisición a las Cruzadas, pasando por el genocidio de los cananeos en la toma de la Tierra Prometida por parte de Josué y también, ¿por qué no?, en el genocidio a los judíos por parte de la Alemania nazi. También en la penalización de la homosexualidad que se hacía en el Reino Unido y que le costó la vida a Turing, el de los primeros inventores de la computadora y descifrador del código o máquina Enigma. Podemos dar como ejemplo a nivel local en Argentina la discusión sobre la ley del aborto. La mayoría de las personas creyentes sostenían que por ser inmoral el aborto debía ser prohibido y penalizar a las mujeres y a los médicos y médicas que lo practicaran. Ya el justnaturalismo racionalista sostenía de que la moral era individual o, si se quiere, relativa o subjetiva. Cada persona tiene una moral y de acuerdo a esa moral vive. Y ya nuestra Constitución Nacional decía que los hechos privados de los hombres que no afecten el orden público ni dañen a terceros están exentos de la autoridad de los magistrados y solo reservados a la competencia de Dios. Básicamente, lo que cada uno haga de su vida es su problema y de Dios para abajo, lenguas en el bolsillo. El justnaturalismo de Jesús era teológico, al menos en gran parte. Consideraba que los hombres eran dioses, conforme al Salmo 82. No está escrito en su ley que Dios dijo ustedes son dioses. Y que por esa dignidad otorgada por Dios en la propia ley, el hombre podía, si no modificar la ley, aplicarla de una manera que no fuera injusta, interpretarla. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mas existe un pasaje en el cual podemos detectar algo de racionalismo en su justnaturalismo. Si el justnaturalismo dice que nos damos cuenta, descubrimos a través de la razón allí donde hay algún derecho vulnerado, este podría ser el mejor de los ejemplos. ¿Qué quieres decir? ¿Que los rectos estamos ciegos? Si estuvierais ciegos, estaríais sin pecado. Cuando no vemos, cuando estamos ciegos, cuando no nos damos cuenta, no puede haber delito. Sería la interpretación de este pasaje de la vida de Jesús. Pero puesto que decís vemos, el pecado permanece. Hace algún tiempo, en una reunión de cátedra, el profesor Jorge Douglas Price dijo: cuando no teníamos al bullying como concepto. Esa época en la que no nos dábamos cuenta del dolor que causábamos y muchas veces que sufríamos por parte de aquellos que simplemente nos gastaban. Aquella época en la que a esos malos tratos psicológicos y hasta físicos eran considerados por el sistema educativo como cosas de chicos. En Argentina descubrimos ese dolor, ese derecho vulnerado de una manera dolorosa. Debieron morir compañeros de escuela para que nos demos cuenta del mal que se estaba haciendo. Ahora que ese concepto ya está internalizado, ya lo vemos, no hay excusa para la comisión de ese acto antijurídico, ese delito, ese pecado. Una vez que un derecho es visto, descubierto y regulado, no puede una ley posterior derogarlo o decir que ya no existe, salvo que ese derecho reconocido fuera, en su origen, contrario a la moral. Por ejemplo, en Argentina no es posible un debate de si corresponde o no otorgarle vacaciones pagadas al asalariado trabajador. Eso ya lo vimos, eso ya lo regulamos y debe ser respetado. Esa sería una gran discusión que habría entre las dos formas de justnaturalismo. Normalmente, aquellos que amparan su ley en el origen divino o en la inspiración divina, cada tanto plantean un retorno a la letra de la ley, al formalismo más acérrimo.
lo que ha llevado indefectiblemente a las formas de extremismo religioso que tanto dolor generan. En esto podemos citar a Savigny, que seguramente se inspiró en la filosofía hegeliana en cuanto a la evolución del espíritu de los pueblos. Los pueblos evolucionan y las leyes deben acompañar esa evolución. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, compartilo. Soy Cristian Ali Flores y te dejo un abrazo.